Expedición filantrópica de Balmis. La viruela es una enfermedad infecciosa causada por el virus variola, que ha tenido un impacto significativo en la historia de la humanidad. La evidencia de su existencia se remonta al 3000 a.C., en momias egipcias. La viruela se propagó por diversas partes del mundo, afectando a civilizaciones en Asia, Europa, África y América. Esta fue una de las enfermedades epidémicas con mayor índice de mortalidad, de alrededor del 30% de los infectados. Durante la Edad Media, la viruela se convirtió en una de las enfermedades más temidas, causando brotes devastadores. Se estima que en el siglo XVIII, momento de máximo apogeo de la viruela, murieron 60 millones de personas en Europa. Esta enfermedad fue incluso utilizada como arma biológica por los ingleses para atacar a los nativos americanos y también por la Unión Soviética. El contagio del variolavirus se producía mediante fluidos corporales o por contacto con objetos contaminados. Este virus entra en nuestro cuerpo y se multiplica numerosas veces. Como no puede hacerlo por sí mismo, entra en nuestras células y se aprovecha de ellas. Al pasar un tiempo y contener demasiados virus dentro, las células se rompen, liberándolos. La enfermedad se caracteriza por fiebre alta y erupciones en la piel, que dejaban cicatrices permanentes en los supervivientes. En 1796, el médico británico Edward Jenner se dio cuenta de que algunas granjeras que habían contraído la viruela bovina quedaban inmunes a la viruela humana, que tenía síntomas mucho más graves. A partir de esto, Edward Jenner tuvo una idea que cambió la historia de la medicina, y fue utilizar la viruela bovina para prevenirnos de la mortal viruela humana. Cogió líquido de las pústulas de una mujer contaminada con viruela bovina y se lo inoculó a un niño de 8 años, que contrajo la enfermedad. Cuando el niño estaba sano, le expuso la viruela humana, dándose cuenta de que el niño no contraía la enfermedad. El desarrollo de la vacunación fue un cambio crucial en la lucha contra la viruela, sentando las bases para la vacunación moderna y de programas de vacunación masiva. Por estos tiempos gobernaba Carlos IV, quien estaba preocupado por la enorme mortalidad debido a la enfermedad en las colonias españolas de América y Asia. Cuando llegaron los españoles a estas tierras, llevaron consigo enfermedades como el sarampión y la viruela, que resultaron muy mortales para los nativos que no estaban acostumbrados a ellas y no pudieron resistir. Además, unos familiares del rey fallecieron a causa de la viruela. El cirujano y médico Francisco Javier Balmis tenía como objetivo que la vacuna de la viruela alcanzase todos los rincones del Imperio español. Le propuso al rey la ambiciosa idea de hacer un viaje para llevar la vacuna propuesta por Jenner a los territorios de ultramar. Pretendía difundirla por Filipinas y los territorios americanos. Finalmente, Carlos IV aceptó financiar la expedición llamada la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, o también conocida como la Expedición de Balmis. Es considerada como la primera expedición sanitaria de la historia. Consistiría en zarpar desde el puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 a bordo de la corbeta María Pita, donde estarían 2 meses hasta pisar América. Se reconoció desde el inicio la autoridad de Francisco Xavier Balmis y Berenguer como director en el proyecto. Junto a él viajaron varios ayudantes y enfermeros, además de la cuidadora de los niños, Isabel Zendal, que fue reconocida como la primera enfermera en participar en una misión internacional, y como transmisores de la salud a un grupo de niños de un orfanato de Galicia, que sirvieron para transportar la vacuna. Los niños eran vacunados de 2 en 2 cada 9 días, y así aseguraban que una muestra viva del virus llegara a su destino. Después de más de 2 meses de preparativos, la expedición zarpó con dirección al archipiélago canario. El 9 de diciembre, la Real Expedición llegó al puerto de Santa Cruz de Tenerife. La Real Expedición de la Vacuna abandonó Tenerife el 6 de enero de 1804 y llegó a la isla de Puerto Rico el 9 de febrero. Finalmente, el 13 de marzo abandonaron Puerto Rico para dirigirse a La Guaira. El viaje por el Caribe fue complicado por las dificultades de travesía y por el desconocimiento de la costa por parte de la marinería. Llegaron a Caracas, capital de Venezuela, el 30 de marzo de 1804. Balmis vacunó por primera vez a 64 personas. En esta ciudad, la vacuna fue recibida con gran admiración y los expedicionarios como guardianes de la salud pública. Tras esto, se erigió Caracas como centro difusor para toda la Capitanía General de Venezuela. En este territorio, con el visto bueno del general de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos, Balmis creó el 23 de abril la primera junta de vacuna del continente americano, que sirvió para llevar el control de la población vacunada, y además fue modelo para otras poblaciones de América. En mayo todo cambió. La expedición se dividió en 2, una dirigida por Balmis, rumbo a América Septentrional y Filipinas, y otra dirigida por Salvani, a la América Meridional. La navegación por el Caribe fue peligrosa y alteró la salud tanto de los niños como de los expedicionarios. Finalmente la corbeta llegó a La Habana el 26 de mayo de 1804. A su llegada descubrió que el médico Tomás Román ya había establecido la vacuna allí. Pidió entonces 4 niños más para el transporte de la vacuna a Nueva España.
pero tras solicitudes, ruegos y peticiones sin respuesta, compró 3 esclavas y marchó el 18 de junio hacia la península de Yucatán. Llegaron el 25 de junio y a partir del 29 comenzaron las vacunaciones con el apoyo de las autoridades locales. Balmis recibió la ayuda necesaria para propagar la vacuna por Centroamérica y por la Capitanía General de Guatemala. Tras ello, Balmis zarpó el 19 de julio con rumbo a Veracruz. Llegó el 24 del mismo mes y descubrió que la vacuna ya estaba establecida, por lo que no encontró gente que se quisiese vacunar. Marchó el 1 de agosto de 1804 con rumbo a Ciudad de México para entregar los 22 niños que había sacado de La Coruña. Llegó el 9 de agosto y las relaciones con el virrey nuevohispano se tensaron. Las expediciones salieron hacia el norte con un doble objetivo: establecer juntas de vacuna y conseguir niños para poder transmitir la vacuna hacia el Pacífico. Se lograron ambas cosas y la expedición salió con 26 niños hacia las Filipinas el 7 de febrero de 1805. La travesía por el Pacífico no fue mejor que por el Atlántico. Cruzaron la línea que une Manila y Acapulco. Finalmente llegaron a Manila el 15 de abril y comenzaron las vacunaciones. Balmis, ya con cierta edad y enfermo, veía peligrar su vida, por lo que abandonó la expedición y la dejó en manos de Antonio Gutiérrez Robredo, junto a los enfermeros Antonio Pastor y Pedro Ortega. Durante su vuelta pasó por Macao, Cantón y Santa Elena, donde estableció también la vacuna. El 7 de septiembre de 1806 llegó a Madrid y se dio por finalizada su expedición. Gracias a esta expedición, hace ya más de 40 años que vivimos libres de la viruela, enfermedad que acabó con la vida de 300 millones de personas solo en el siglo XX. Debido a los 22 niños huérfanos que sirvieron de transportadores de la vacuna, se pudieron salvar cerca de 500.000 vidas. Además, estos niños, de los cuales únicamente murió uno durante la travesía, fueron posteriormente adoptados en México. Ya durante el siglo XX, concretamente en 1977, tuvo lugar el último brote de viruela registrado, en Somalia, que fue rápidamente contenido. Esta primera vacuna supuso un gran avance en el campo de la medicina y también en las condiciones de vida y salud. De este modo, creció la implicación en la salud pública e impulsó las investigaciones científicas. Podemos decir que la vacuna de la viruela fue el inicio de una nueva era de la medicina y con ella de la sociedad.